Bueno, vamos a partir del hecho de que ustedes son del grupo A y en el grupo A pues todos se eligieron porque les gusta la licenciatura y porque fueron seleccionados en el examen. El A particularmente es un grupo que siempre termina en la mayoría, más o menos un 80%. Entonces vamos a partir de el término de terapia física y entonces vamos a definirla como una ciencia que se encarga de aplicar terapéuticamente agentes físicos, que en estos incluyen agua, calor, sonido, electricidad, luz y algunos otros elementos mecánicos para mejorar la condición patológica de alguien, sea del sistema neuroosteomuscular y que generalmente están prescritos por un médico especialista o, bueno, en la actualidad el terapeuta físico pues no solamente trabaja en conjunto, sino también puede realizar por sí solo los planes y programas terapéuticos, pues está altamente calificado para ello y para manejar adecuadamente los agentes físicos, terapéuticos y técnicas manuales para tratar la rehabilitación. Entonces, ahora sí vamos a enfocarnos a nuestra clase y nuestra clase habla de histología, que viene del griego histos, tejidos, que significa tejidos y logos tratado. Y es una disciplina entonces que va a estudiar todo lo relacionado con los tejidos orgánicos, su estructura, desarrollo y que en general vamos a hacer alusión a los tejidos humanos. Que es llamado también como la anatomía microscópica, puesto que su estudio no se detiene a los tejidos, sino también abarca parte de las células y corpúsculos, relacionándose ampliamente con diversas células como son con diversas ciencias como son la bioquímica, la citología que se encarga del estudio de las células, la bioquímica que se encarga del estudio de los procesos metabólicos o bioquímicos. El objetivo de nuestra materia ya vimos que es analizar la estructura y las funciones básicas de los tejidos que conforman al cuerpo humano a través de la revisión. Bueno, el tema que vamos a tratar generalmente se empieza ustedes realizan un trabajo acerca de la historia de la histología, en donde nos habla generalmente de la historia de las lentes, del microscopio. Y aquí partimos de la célula como la parte fundamental o la unidad fundamental de un ser viviente y hablando particularmente de un humano. Las células se dividen, como ustedes ya lo habrán visto en sus clases de biología, en procariontes y eucariontes. Antes, carión núcleo. Verdadero carión núcleo. Y procarionte se refiere o incluye a las bacterias, e incluye eh, a quienes no tienen su material genético en un núcleo bien definido. Y eucarionte se refiere particularmente a los organismos, por ejemplo, el ser humano, que tienen células especializadas para desarrollar procesos bioquímicos y que constituyen a una formación particular en donde su ADN se encuentra dentro del núcleo. Sin embargo, existen algún tipo de adecuaciones como los glóbulos rojos, los cuales no tienen un núcleo definido, pero contienen funciones bioquímicas importantes, así como una maquinaria llena de organelos que les permite realizar funciones, así como su antecesor, que sí incluía un núcleo no bien delimitado ni bien definido como en otras células, pero su antecesor o su precedente eh, del, del eritrocito contiene a núcleo. Bueno, entonces particularmente la célula constituye también a uno de los niveles de organización de la materia viva. Los niveles de organización incluyen el nivel subatómico, el átomo, las partículas subatómicas, incluye los compuestos, posteriormente estos compuestos se unen y posteriormente esa unión de la materia constituye a los organelos
constituyen a una unión en una célula que constituye posteriormente a un mismo tipo de células, a un tejido, y los tejidos constituyen a un órgano y los órganos constituyen a un aparato o sistema que constituye a un humano. Y este ser humano está envuelto en una población, en una comunidad, en un ecosistema cuando confluye con diversas especies y forma parte de la biosfera, estratosfera, de los niveles de organización. La célula es, pues, fundamental para entender todo lo que de lo que vamos a hablar. Y en general, la célula, pues, vamos a estarla viendo por partes. Ahorita vamos a incluir, o bueno, esta célula, generalmente el temario abarca lo que es la membrana plasmática principalmente. Posteriormente nos habla de las funciones de algunos organelos, como el complejo de Golgi, y también nos habla de la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos, y por último se va al núcleo para ver los procesos que tienen que ver con la transmisión de la herencia de los genes. Y también vamos a ver aquí la reproducción y el ciclo celular. Bueno, entonces el tema que primero abarca su temario se refiere a la membrana plasmática, y esta membrana plasmática es la que delimita a la célula. Así es que vamos a seguir hablando de la célula. En todo momento vamos a hablar de la célula. Entonces, la membrana plasmática va a ser de una estructura fina, de un espesor de 7.5 a 10 nanómetros, y va a estar constituida alrededor, de acuerdo a los autores, a un 55% de proteínas, a un 25% de lípidos y un 4%, y de estos lípidos algunos van a constituir a los fosfolípidos, al colesterol, y posteriormente también va a constituirse por carbohidratos. Nuestra membrana plasmática va a estar caracterizada por constituirse en una membrana con una doble bicapa lipídica constituida por fosfolípidos y colesterol, haciéndola impermeable a sustancias hidrosolubles y permeable a sustancias liposolubles por su estructura. Para ello utiliza el modelo del mosaico fluido. Ustedes generalmente, los que vienen del colegio de bachilleres, o anteriormente llevaban un libro naranja, no sé si todavía lo llevan, pero ahí describía la membrana como tal, con su doble bicapa lipídica, y la membrana entonces está compuesta por fosfolípidos, y estos van a ser una imagen educativa con un círculo y unas colitas. Entonces van a ver que van a tener cierta polaridad y van a tener regiones apolares que van a estar dentro de la capa. Por eso pone unas cabezas, unos circulitos, unos circulitos más o menos, unos círculos así, que forman o constituyen a nuestra doble bicapa lipídica. Y luego va a tener unas colitas. Entonces, del otro lado. Profa, ¿esas no son las que son semipermeables? ¿Cuáles son las semipermeables? La membrana sí es semipermeable, pero va a ser permeable a algunos compuestos y va a ser impermeable a otros. Por eso se conoce como semipermeable. A partir de esta configuración, esta membrana, que va a estar ubicada por esa bicapa de fosfolípidos con regiones polares orientadas hacia el agua, serían las cabezas, y las colas son apolares, que van a estar dentro de la bicapa, van a constituir ese modelo del mosaico fluido.
Y dentro de esta membrana constituida por fosfolípidos también va a haber proteínas de membrana, las cuales van a estar expuestas al medio acuoso y pueden interactuar entre sí junto con los lípidos. La membrana entonces va a ser un mosaico de moléculas de proteínas que flotan sobre una bicapa de fosfolípidos. La membrana va a ser un mosaico fluido y va a poder desplazarse y tener movimientos. Asimismo, va a tener asimetría, no va a ser completamente rígida. El modelo que siempre utilizan en la escuela es el que la membrana es como si fuera un cascarón, por ejemplo. Pero vamos a ver que no. Entonces, su conformación lipídica le va a constituir, como lo que vimos, a una porción hidrofílica, hidros, agua, filis, amor, hidrofóbica, hidros, agua, fobia, miedo. Entonces, esto le va a dar un carácter de acuerdo a su polaridad, como veíamos, apolar va a estar dentro y vamos a ver esas cabezas y esas colas. Va a estar constituida por fosfolípidos, que son lípidos unidos a grupos fosfato, glucolípidos, que es lípidos unidos a hidratos de carbono, y colesterol. Su función va a ser, como mencionaba su compañera, una barrera semipermeable, porque va a tener permeabilidad hacia los gases, a pequeñas moléculas sin carga, a moléculas sin cargas, a iones y a moléculas con cargas. Esto va a permitir una distribución de iones y moléculas de un lado hacia el otro del lado de la membrana. La membrana va a ser permeable a gases como el dióxido de carbono, el nitrógeno, el oxígeno. A pequeñas moléculas sin carga que pueden atravesar las grasas o pueden atravesar como el alcohol. Esto nos constituye al por qué ustedes, o bueno, nosotros, todos podemos perder la razón cuando bebemos bebidas embriagantes, puesto que nuestro sistema nervioso también está constituido por lípidos, pero los lípidos permiten que el etanol o el alcohol atraviese esa barrera y ustedes puedan tener una borrachera, por ejemplo. El sodio, el nitrógeno, el oxígeno son los gases más abundantes y de acuerdo a si es intra o extra o extracelular, pues vamos a ver la distribución a partir de las cargas. Esta distribución de iones como potasio, magnesio, calcio, cloro y sodio le va a constituir una polaridad a nuestra membrana y van a formar en conjunto, al cambiar la polaridad, un potencial de acción. Vamos a ver más adelante qué significa eso. La membrana es fluida, puesto que si está constituida por lípidos, como cuando ustedes compran no sé, manteca de asiento para hacer las tlayudas, ustedes las meten al refrigerador, las ponen al congelador y pues van a ver que se pone duro, ¿no? Esto es porque aumentas las insaturaciones y aumentamos la concentración, por ejemplo, en este caso de nuestra membrana del colesterol y la ponemos un poco a menos temperatura, menos fluida va a estar más rígida. En cambio, si aumentamos la temperatura, es decir, ponemos nuestra manteca en una olla, en la estufa, en el horno, en donde quieran, pues esta manteca se va a hacer aceitosa, es decir, va a estar más fluida, ¿no? Lo mismo sucede con la membrana. Entonces, la membrana es semipermeable porque permite el cambio de algunos elementos como los gases, algunos iones y algunos compuestos como la glucosa que están señalizados. Pero otros compuestos más grandes no van a atravesar nuestra membrana, por ejemplo. En cuanto a la fluidez, entre mayor temperatura exista en el organismo,
pues más fluida va a ser la membrana y entre menor, más rígida. Bueno, como decíamos, también está constituida por proteínas y estas proteínas, su función de las proteínas es, como tal de las proteínas, alguien que me recuerde las funciones de las proteínas, Francisco Javier, el que quiera participar. Nos Lo aporta único, maestra, es energía. que como que no sé si fue el único, pero... Ah, no, sí, me pareció que mi conexión es inestable y como que se me trabó y no escuché bien. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas en un cuerpo humano? Nos La aporta reparación de tejidos musculares, transporte y comunicación, aquí dice. Transporte y comunicación, recuperación, ¿qué más? Estructurales, ¿no? Porque forma o constituye a un porcentaje mayor del organismo humano y, por ejemplo, forma lo que son las uñas, el cabello, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esas proteínas también van a encontrarse dentro de nuestra membrana plasmática y estas van a dividirse y van a asociarse, como mencioné hace rato, va a haber proteínas que estén dentro de la membrana o que estén en la periferia afuera y van a señalizarse al unirse con los diferentes tipos de elementos como los lípidos, como los hidratos de carbono, por ejemplo. Las proteínas van a estar o van a permitir el paso, van a ser simples o van a ser complejas. Y de acuerdo a si son integrales o periféricas, integrales es que van a estar dentro o van a atravesar la membrana, o periféricas que van a encontrarse fuera de o alrededor. Van a asociarse a puentes, por ejemplo, o van a asociarse para formar canales y van a formar interacciones que puedan permitir el transporte y la comunicación de nuestra célula. Bueno, las proteínas en sí tienen distintas funciones. Funcionan como canales iónicos, por ejemplo, para permitir que sustancias específicas pasen a través de poros de agua y forman canales iónicos. También funcionan como receptores que identifican alguna sustancia en específico y cambian también la estructura de algunos elementos propios de membrana que puedan identificar así o dar la huella unida hacia los carbohidratos, la huella que identifica también a nuestra membrana. Existen también funciones como transportadores de aminoácidos para síntesis de proteínas, como marcadores de la identidad de la célula y como... Mi pañuelo es dañado. Y también funcionan como marcadores de histocompatibilidad cuando nos referimos a inmunología y funcionan también como enzimas para acelerar procesos. Bueno, los carbohidratos pueden unirse, como les mencioné, a lípidos formando glucolípidos, a proteínas formando glicoproteínas. Y estos van a constituir a la cubierta celular. Diferentes células exhiben diferentes tipos de hidratos de carbono en su cubierta y forman o constituyen a la huella digital de la célula. También permiten ese reconocimiento y protección celular, esa función de inmunidad. Le dan viscosidad a la cubierta y favorecen también al movimiento de la célula, al proceso de adhesión del óvulo y el espermatozoide. También funciona esta señalización. Bueno,
En general, la membrana plasmática, entonces, se organiza como un modelo de mosaico fluido compuesto por Singer, bueno, propuesto primero por Singer y Nicholson y compuesto por proteínas, lípidos y azúcares. Las proteínas, como mencionábamos, pueden ser de tipo integrales o periféricas. Su función específica corresponde a transporte y comunicación y están ubicadas dentro o fuera de la doble bicapa lipídica. Está compuesto también o compuesta la membrana por lípidos de tipo fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Fosfolípidos, lípidos asociados a grupos fosfato, colesterol y glucolípidos, lípidos asociados a azúcares y forman la bicapa lipídica actuando como una barrera semipermeable que le permita pues el transporte de oxígeno, nitrógeno, asimismo moléculas sin carga como las que mencionábamos o moléculas pequeñas que necesiten una señalización. Y también pues está constituida por una membrana, por la membrana plasmática por azúcares que pueden unirse a los lípidos o a las proteínas para formar la cara interna, la cara externa, que le da la simetría a nuestra membrana plasmática. Y también constituyen a la huella digital de cada célula, asimismo a la viscosidad de la célula. Bueno, ¿aquí algún comentario, Francisco? Arlet. Mande. ¿Sí me di a entender con el tema de la membrana plasmática? ¿Tiene alguna duda, algún comentario? ¿Te podría regresar a la página 19? Es que hay una palabra que no entendí. A la 19. Esa es la 19. Ah, es que se ve como 19 a una de las últimas. Maestra, creo que mi compañera se refiere a la diapositiva final donde aparece el mapa conceptual. Sí, a eso me refería. A ver. Ahí donde dice glucocálix, ¿qué significa? ¿Sí se ve mi diapositiva? Sí, donde dice glucocálix, ¿qué significa? El glucocálix, glicocálix,
glusocálix o glicocálix, se refiere a un material de exudado polimérico formado por proteínas y carbohidratos de algunas células procariontes como las bacterias y algunas células de la superficie del epitelio plano. Quiere decir que es como, ¿cómo les explico? La parte externa de lo que hablábamos de viscosidad de la membrana. ¿Sí me explico? ¿Me expliqué? La parte externa que contiene, ¿qué dijo? Bacteria. La parte externa que tiene hidratos de carbono. Es como un exudado. ¿Cómo te puedo explicar? Que le proporciona viscosidad. Y esto lo tienen, por ejemplo, las bacterias, las células del epitelio plano. Es un material entonces. Ajá, como un, ¿cómo te explico? Bueno, es comparativo, pero no es lo mismo, como si fuera la cerilla que te sale en el oído, Ajá. pero está dentro está arriba, pues es parte de la membrana que le proporciona viscosidad. Es superficial entonces. Ajá, está en la Creo que ya superficie y entendí. está asociado al componente de los hidratos de carbono, que le da la Ok. viscosidad y la huella a la célula. Ok, gracias. ¿Alguien más? Cecilia, Celia. Todo bien, maestra. Gracias. Seguro. Bueno, entonces en sí, pues vamos a estar hablando de cada uno de los componentes de la célula y la siguiente clase, bueno, voy a dejar actividad para ver la diferencia de los procariontes y eucariontes y un cuadro comparativo entre los elementos que tiene una célula eucarionte y una célula procarionte. Y de ahí voy a pasar al siguiente tema que creo que el siguiente tema nos habla de, no sé si puedan ver mi pantalla, estoy aquí en nueva función. Vamos a seguir viendo la membrana y vamos a ir viendo cómo se genera un potencial de acción. Vamos a ir viendo cómo se genera un potencial en la membrana, un impulso nervioso, y por lo cual voy a necesitar que me dibujen en su cuaderno una neurona. Vamos a seguir viendo algunos conceptos de la membrana, vamos a seguir viendo los receptores, vamos a ir viendo la doble bicapa lipídica y vamos a repetirlo de este modelo de Singer y Nicholson. Este es como nada más como la introducción para referirnos a la membrana. Vamos a ver el potencial de acción, vamos a ver la bomba de sodio y potasio ATPasa y lo vamos a enfocar hacia el impulso nervioso, que sería entonces hacia el sistema nervioso y hacia las neuronas. Cómo se generan las sinapsis,
eléctrica o bioquímica a partir de neurotransmisores. Necesito que lean el modelo otra vez de Singer y Nicholson para repetir lo de la membrana celular, de la membrana plasmática, y vamos a repetir parte de su estructura, pero nos vamos a referir a transportadores, a canales, a cómo es que se permite el intercambio de sodio y potasio, el intercambio del sodio y del calcio, porque esto es importante para sus clases, por ejemplo, de anatomofisiología, y vamos a ver cómo pues este impulso nervioso va a hacer que se transfiera la información de una neurona a otra y de esta al, al sistema nervioso, cómo se genere un movimiento del músculo y cómo se genere un arco reflejo a partir de esta generación del potencial de acción. ¿Alguna duda hasta aquí? Maestra, entonces usted va a subir las actividades correspondientes a Classroom. Sí. Ya, lo que pasa es que como ahorita mencionó que nos iba a pedir que leyéramos sobre un modelo, me parece, entonces le iba yo a preguntar si esa actividad la va a poner en Classroom o nada más se podría decir que nos lo está comentando ahorita. Puede estudiar, ¿no? Pero Pues es lo que les comentaba al inicio de la clase, que ustedes ya tienen el temario y deben ir estudiando los temas para que cuando hablemos de algo, pues ya no se queden así como que es nuevo, sino yo solamente soy como el guía, el que los dirige en este curso, pero quedamos que vamos a tratar de ser autodidactas, que ya todos tienen el temario que está en la plataforma y tienen que estudiar, no cabe que yo les recuerde el hecho de que deben estudiar. Bueno, tienen que estudiar el tema y posteriormente comentarlo, porque pues las tecnologías nos sirven para esto, pero si yo nada más voy a estar hablando a veces, pues tengo que estarles preguntando o ustedes tienen que aportar a la clase, porque si no, así todos tienen apagado, por ejemplo, la cámara, cuando les dije que la cámara debe estar activada en todo momento en clase, y lo único que tienen que tener apagado es el micrófono. Solamente usarlo para las participaciones. Bueno, entonces las actividades van a estar en Classroom. Si tienen alguna duda, también me pueden escribir por esa parte. Y igual si tienen alguna duda del tema también, o en la clase también me pueden decir. Creo que ya me restan como 2 minutos, dice esto. Me restan como 2 minutos para que acabe la sesión. ¿Alguna duda? Es el recuerdo de la célula, de sus clases de biología, y los que vienen de otro sistema, pues es el recuerdo de la célula que llevaron en la primaria, en la secundaria, porque ahí sí vimos las diferencias también. Voy a subir mis diapositivas de todos modos, pero pues en la mayoría, en diversas ocasiones, pongo muchas imágenes y a veces hablo como un perico nada más, pero trataré de ponerles más palabras y ponerle objetivos y todo a mis diapositivas, tal y como debe de ser, para que cuando a ustedes les toque exponer, también me hagan lo mismo. Lo pongan ahí. Bueno, Merari, ¿alguna duda? No, profe. Seguros. Francisco Javier. no, todo bien. Bueno, entonces vamos a leer el siguiente tema y vamos a dibujar la neurona en nuestro cuaderno con todas las estructuras que contiene, porque les voy a preguntar claramente la siguiente clase. Bueno, nos Está bien, vemos. Gracias. Cuídense mucho. Adiós. Adiós, profe, gracias. Hasta luego.